tardes, mi nombre es Claudio Carlos Pini, estoy cursando segundo año de la licenciatura en Filosofía en la UCAL. En la asignatura retórica trataré de realizar este discurso vinculando la retórica con la tecnología de la actualidad. En principio quiero agradecer a los profesores que me permiten esta oportunidad, ya que mi capacidad de dicción no es muy buena, ni mi manejo de figuras estilísticas tampoco, pero recurro entonces sí a su virtud docente, que rememora sin duda aquel amor fraterno que aquellos grandes griegos oradores han tenido con sus discípulos al enseñarles los principios básicos de la retórica. Y en particular quiero comenzar esta exposición recordando a un gran personaje de la historia griega, conocido como Demóstenes. Sabemos que los orígenes de la retórica se produjeron en la griega clásica, y Demóstenes, habiendo nacido en el año 383 a.C., tenía, como todo hombre de la polis, tuvo una gran aspiración a poder desarrollar su discurso en el Senado, pero tenía un grave inconveniente, era tartamudo. Entonces cuenta la historia de que él, durante la noche, se alejaba al bosque y colocaba entre sus dientes pequeñas piedras y con mucho esfuerzo trataba de mejorar su dicción hasta lograr un grado eximio en el arte de la oratoria que lo trae en la historia como uno de los más grandes oradores. Recordando entonces la frase de Heráclito que el carácter del hombre es su destino, sin duda tenemos en Demóstenes un ejemplo de que los grandes hombres, a través de su tenacidad y de su voluntad inquebrantable, llegan hasta hoy como modelos ejemplares para que nosotros podamos imitarlos. Y nos marca sin duda que el hecho de que no se nace orador, sino que esto se logra con el esfuerzo, la práctica y la voluntad. Entonces continuamos en este desarrollo, teniendo en cuenta que la tecnología en sí misma no genera la interioridad propia del humano, que desde el ámbito de la inmanencia es capaz de proyectarse hacia la trascendencia del encuentro con el otro, y en ese mismo encuentro desarrollar su afectividad natural hacia la comprensión de la necesidad de aquel, y hacer nacer la responsabilidad social y el compromiso para que a través del acto solidario se complemente la búsqueda de la sabiduría con el bien común, que era lo que deseaban tanto los grandes oradores como Sócrates, que buscaba el desarrollo de las virtudes, o la humanitas como el mayor desarrollo del espíritu humano que proponía Cicerón. Debemos también comenzar o continuar la exposición convencidos de que la retórica es comunicación en sí misma, ya que implica el discurso que transmite cualquier orador, pero también la participación de aquellos que reciben el mensaje y son capaces de interpretar los efectos perlocutivos que él mismo realiza. Esto nos pone frente a la reflexión sobre la situación retórica, que implica la consideración del discurso tanto en el nivel abstracto como en el nivel concreto de la producción efectiva del mismo. Pero además debemos relacionarlo con la configuración actual, es decir, cuál es la viabilidad de la retórica dentro de las tecnologías actuales y la toma de conciencia que implica el desarrollo que las mismas pueden provocar en la retórica. Asimismo, debemos insistir también en que la retórica es social. Como nos dice Albaladejo, implica lo que él denomina la senestesia comunicativa. Es decir, como nosotros tenemos conciencia de nuestros actos individuales, de nuestros miembros, mientras no perdemos la unidad de nuestra conciencia, de todo nuestro ser, asimismo el orador debe tener conciencia del espacio que su discurso crea y ocupa, y también a quiénes va dirigido, cuáles son los sentimientos que desea realizar y cuáles son efectivamente los que realiza. Esta toma de conciencia será esencial hoy en día, ya que las tecnologías permiten la ampliación del auditorio retórico en su máximo nivel. Una de las características entonces de la recuperación de lo clásico es que aquellos oradores griegos descubrieron valores permanentes y trascendentes en su derivación del logos como palabra ordenada, la consideración del lenguaje
como palabra articulada, como la máxima expresión del pensamiento humano. Es lo que permite que los principios básicos que fueron instituidos en aquella época sigan permanentes hoy, con la diferencia de que la consideración de la multiculturalidad, la pluralidad y la diversidad que las tecnologías nos brindan respecto de la cantidad de personas que pueden participar en las intercomunicaciones. Encontramos uno de los ejemplos claros a través de la publicidad, incluso aplicando los aspectos de Quintiliano, del docere, del delectare y del movere, que sin duda debemos rápidamente ubicarnos en que la publicidad siempre apunta a los aspectos sensibles, emocionales, sensuales, más que al aspecto informativo, que queda como un aspecto secundario, que mueve sin duda a la búsqueda de una necesidad que, si bien no es básica, se encuentra dentro de un aspecto de un intercambio de bienes que también es una creación artificial. Pero en esto debemos tener prudencia, ya que, por un lado, otro de los ejemplos paradigmáticos de la oratoria y de la tecnología es Internet. Y en él, si bien para algunos es la máxima democracia, ya que la participación es indiscriminada y sin limitaciones, incluso sin ningún tipo de control, para otros significa la mayor anarquía en el desarrollo de sus contenidos, que no tienen control respecto de sus fuentes o de su certeza. Por eso mismo, también debe la retórica utilizar un lenguaje que produzca una verdadera relación entre el sentido real y lo que signifique para los usuarios de Internet. También sabemos lamentablemente que hay una realidad oscura que implica las consideraciones de las redes pedófilas o el trasfondo de la ilegalidad de venta de los órganos y otra serie de problemas de delitos cibernéticos que deben preocupar a la legislación en general. Para ir finalizando, debemos tener en cuenta que nuestra propuesta no es la demonización de lo instrumental o de las tecnologías, sino que al contrario, debemos lograr, a través de un lenguaje humanizador, que es responsabilidad central de la retórica, crear una cultura del diálogo entre personas de diversas culturas, ideas del mundo y puntos de vista, para que sepamos que es necesario acordar, a través de la instrumentalización del diálogo, acuerdos justamente para la defensa de la persona, de la dignidad humana, del bien común, de la comprensión significativa de las intercomunicaciones, de la mayor comprensión entre los hombres, el entendimiento humano y la mayor fraternidad que Dios nos manda vivir como hijos en su presencia. Muchas gracias.